Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Te pedimos que puedas compartir con otros para que se conecten y puedan recibir esta hermosa palabra de parte de Dios que va a ser ministrada. Estamos gozosos, estamos contentos de poder estar juntos nuevamente a través de las redes, con todos los que van a conectarse en vivo, con los que van a verlos en diferido, pero vamos a estar en el poder del acuerdo unidos, amén. Así que quiero compartir con ustedes el Salmo capítulo 2, versículo 8, un salmo muy hermoso que nos invita a todos a reflexionar, a poder ver algo que quizás no lo hemos visto de esa manera, pero Dios es un Dios de retos, Dios es un Dios de cosas grandes y poderosas. Y fíjense lo que dice este salmo. Quiero compartirlo con ustedes antes de que oren, de que oremos juntos. Dice: pídeme, qué tremendo. Muchas veces pensamos que, tú sabes, ay no, que Dios está ocupado, no, que Dios... No, pero Dios quiere escucharnos, Dios quiere... está atento a nuestra voz, a nuestros pedidos, a nuestras necesidades. Y fíjense esto, dice: pídeme y te daré las naciones por herencia. ¡Wow! Esto está poderosísimo. Las naciones. Así que hoy, y dice, para terminar, ¿verdad? El versículo dice: y los confines de la tierra por posesión tuya. Así que el Señor, mucha gente se intimida por pedir cualquier cosa al Señor, y mira, el Señor quiere darnos las naciones y hasta los confines de la tierra. Así que con esa convicción en nuestro espíritu, yo sé que se conectan, ¿verdad?, de muchos países y bueno, nosotros estamos aquí en Caracas, ¿verdad?, en Venezuela. Así que yo quiero invitarles a todos, de la tierra que tú seas, de la nación que tú seas, que hoy te atrevas a pedirle a Dios: Señor, Padre, yo te pido Venezuela para ti, que tú bendigas Venezuela, Señor, que tú me permitas ser un instrumento de bendición para mi país. Y el Señor quiere que ensanchemos nuestras estacas, nuestros territorios, y que usted se atreva a pedirle al Señor su nación para bendecirla. Señor, quiero ser un instrumento tuyo para bendecir mi tierra, para ser, Señor, un agente de cambio, un agente de bendición. Amén. Así que ya basta de pensar de que la única oración es, bueno, pido para mí, para mi familia y bueno, para mi iglesia. No, Dios quiere que nosotros influenciemos para bendición las naciones, principalmente, ¿verdad?, nuestra Jerusalén, que es donde Dios nos ha colocado. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos visite, vamos a pedir al Señor que visite nuestras tierras, del lugar que usted sea, y vamos a pedirle al Señor que nos entregue nuestras naciones para ser agentes de cambio, instrumentos de bendición. Amén. Así que le voy a invitar a que oremos juntos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que tu oído está atento, Señor. Por eso tú nos dices: pídeme. Así que, Padre, en obediencia a tu palabra, nosotros en esta mañana preciosa te pedimos, Señor, queremos, Señor, que tú nos entregues, Señor. Padre, Venezuela y todas las naciones donde estemos, Señor, en cualquier lugar de donde nos estén escuchando, de donde se estén conectando, Señor.
Padre, que se atrevan, Señor, a clamar a ti por las naciones, porque tú amas las naciones. A ti te interesa lo que ocurre en las naciones, Señor. Porque, Señor, tú no solo eres un Dios de generación en generación, un Dios generacional, el Dios de Abraham, Señor, de Isaac y de Jacob, sino también eres un Dios de naciones, porque tú las formaste, tú las creaste, tú las constituiste, Señor, y eres tú, Señor, el que quita y pone reyes, como dice tu palabra en Samuel, Señor. Así que en esta hora nosotros clamamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, entréganos nuestras naciones, Señor. Padre, permítenos ser instrumentos de bendición, Señor, que seamos agentes de cambio, Señor, para provocar que en ella, Señor, ocurra lo que está alineado a tu diseño original, a lo que está en tu corazón, que es bendecir, Señor, que tengamos, Señor, Padre, paz, como dice la Escritura, que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente, Señor. Tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de bendición, tú eres un Dios de restauración. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, Padre, tú estás en control de todas las cosas, Señor, y tu oído está atento, Señor, a nuestro clamor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Henos aquí, Señor. Queremos que comiences con cada uno de nosotros, Señor, a obrar en nosotros, Señor. Padre, a que trabaje en nosotros. Te rendimos todas nuestras áreas, Señor, para que seas tú, Señor, perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. De manera que podamos, Señor, Padre, tener la autoridad, Señor, para poder compartir a otros, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. Señor, tú replicarlas en otras, Señor, porque la familia, Señor, es tu diseño y es la base de toda sociedad, Señor, la familia. Por eso tú amas, Señor, Padre, a la familia, el papá, la mamá y los hijos, Señor, como tú lo diseñaste, Señor. No como se ha querido desvirtuar. No, tú eres un Dios de familia. A ti te plació, Señor, que las familias pudieran multiplicarse, al papá y la mamá unirse en un solo cuerpo, Señor. Unirse, Señor, Padre, para poder procrear, Señor. Gracias porque tú pusiste, Señor, esa firma indeleble de los cromosomas, Señor, el XXY, Señor. Oh, Padre Santo, gracias porque todo lo hiciste perfecto. Gracias, Señor, porque desde que se une ese óvulo con ese espermatozoide, se crea una nueva vida, Señor, que tiene una cadena genética, Señor, que el ADN, Señor, es único, Señor, para cada nueva vida, Señor. Padre, y como dice la Escritura, Señor, mi embrión vieron tus ojos, Señor, porque es que desde que estamos en el vientre, Señor, tú estás atento a nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, todas las vidas en gestación. Bendecimos, Señor, en esta hora todas las familias de la tierra, Señor. Te pedimos que tú las guardes, que tú las protejas, Señor. Padre, y que seas tú, Señor, Padre Santo, dándonos la sabiduría y las estrategias, Señor, para levantar muros de protección, Señor, para tu diseño original, para, Señor, que la vida desde el vientre sea resguardada y desde ese mismo momento de la concepción, Señor, nosotros bendecimos todas las vidas que están en los vientres, en la gestación, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de vida, Señor, y nosotros como tus hijos, Señor. Padre, nosotros vamos, Señor, a bendecir, Señor, y a cuidar y a guardar, Señor. Padre, tu diseño original, Señor, y vamos, Señor, a orar para que tu bendición sea derramada cada día sobre todas las familias de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestras naciones, gracias por nuestra familia, gracias también por nuestra vida, la vida que nos ha regalado a cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios de propósito, Señor. Sabemos que cada vida donde tú soplas tu aliento, Señor,
Padre, hay propósitos grandes y poderosos, Señor. Oh Dios mío, que podamos alcanzarlos, que podamos cumplirlos, Señor, porque sabemos que eso trae alegría a tu corazón, Señor. Te pedimos que este día, el día del Señor, el día domingo, Señor, que celebramos, oh Dios mío, porque en conmemoración a la victoria tuya cuando resucitaste, por eso celebramos los domingos, Señor. Sabemos que en el principio, Señor, Padre, tú separaste, Señor, el Shabbat, Señor, pero los cristianos celebramos el domingo, Señor, en conmemoración de esa victoria grande y poderosa, Señor, en la cruz del Calvario, y luego ese domingo en la resurrección, Señor, donde dejaste la tumba vacía, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque es esa victoria sobre el pecado y la muerte lo que te dio un nombre sobre todo nombre, Señor, y en el cual nosotros hoy y cada día que hablamos contigo en oración, pedimos todas las cosas al Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por todos los que están conectados. Ya el pastor va a saludarles y queremos decirles que les amamos, que les bendecimos, que aunque no estamos ahorita reuniéndonos en el templo, estamos activados, estamos orando, estamos activados en consejería, amén. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, amén, porque no es el templo el lugar donde se hace el trabajo, es en el día a día, es en el estar pendiente, como nos dice la palabra, que debemos estar, ¿verdad?, pendiente al estado de las ovejas. Así que pues, estamos dispuestos y disponibles. Por favor, apóyennos en oración, apóyennos en acción. Damos gracias al Señor. Esta semana ha sido muy hermosa porque hay familias que se están activando. Pastores, queremos servir. ¿En qué podemos servir en la iglesia? Y eso nos llena de regocijo y bendecimos las vidas de todos aquellos que han dispuesto sus corazones a servir al Señor, porque no es a los pastores, no es ni siquiera a la iglesia, es al Señor a quien le ofrendamos con gozo, con amor y con eterno agradecimiento los dones y talentos que Él nos ha dado. Es hermoso ponerlo a su servicio y es hermoso bendecir tantas vidas, porque todo lo que hagamos para alguien, para una persona, lo hacemos como para Dios, y todo lo que hagamos para Dios va a bendecir a todos los que son influenciados, a todos los que su vida llega a este poderoso mensaje y son transformados, son sanados, son libertados, son restaurados. Así que les amamos y les bendecimos y dispongamos nuestro corazón a recibir esta poderosa palabra de parte de Dios. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Les amamos y dejo con ustedes al pastor Amílcar. Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Buenos días para todos los que están conectados por estos medios. Qué hermoso ver tanta gente ya conectada en esta hermosa mañana de domingo. Hoy es un día especial porque cada domingo pues nos congregamos como familia de la fe para recordar el día de la resurrección del Señor, para escudriñar las Escrituras, para estudiar la palabra, para compartir las enseñanzas que el Señor quiere que aprendamos, a fin de que seamos fortalecidos todos por medio de la Escritura, por medio de su palabra y por medio del compartir, ¿verdad? En estos tiempos de virus sin corona, pues estamos haciendo por estas redes, pero sé que pronto en el nombre de Jesús podremos volver al templo y compartir, como ya lo hicimos previamente en unos domingos de diciembre, ¿verdad? Saludamos a todos los que se conectan, saludamos a Carolina Rodríguez, saludamos a Pedro Pablo Figueroa, al hermano allá en Bogotá, saludamos a Claudia, saludamos a Emilio. Envíenme un saludo por favor para saber que está conectado, porque hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a compartir una palabra, sobre todo en estos tiempos que vivimos, tiempos de prueba. Sé que vamos a salir fortalecidos por medio de la Escritura y vamos a poder pues ser ministrados por el Señor en su palabra. Bien, quiero que antes que nada pues
Después de saludar, quiero que vayamos al libro de el Evangelio del apóstol Juan. Quiero que vayamos al libro del apóstol Juan. Quiero decirte que el apóstol Juan es el evangelio del apóstol Juan es el evangelio más espiritual de Jesús, si se quiere decir de esta manera, porque a través de toda la lectura de este evangelio, el apóstol nos revela, ¿verdad?, que Jesús era el Hijo de Dios. Es el evangelio más espiritual, llamado así, porque todos los argumentos que describen este evangelio están a favor de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un evangelio hermoso. Jesús es llamado, Juan también es llamado, el discípulo amado. Estuvo muy cerca de Jesús en momentos determinados y determinantes, ¿verdad? Estuvo cerca de Jesús incluso en el momento de su muerte. Estuvo cerca de Jesús cuando fue a orar en Getsemaní. Estuvo cerca de Jesús cuando la transfiguración de Jesús allá en el monte, ¿verdad?, donde estuvo junto con Pedro. Aparecieron Elías y Moisés, estos personajes que representaban la ley y los profetas. Y Juan afirma que él escribe este evangelio, el evangelio de Juan, dice así, para que en el capítulo 20 por allá, dice, para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Adoramos al Señor. Ese es el propósito de este evangelio. Hablamos un poco de este evangelio antes de entrar a lo que vamos a conversar, porque es importante que sepamos que cuando leemos la palabra de Dios, esta debe ser lo que nos ministre, la que nos ministre, saber lo que leemos y saber por qué lo leemos y para qué lo leemos, es algo de suma bendición para nuestras vidas. Juan lo escribió entre el año 91 y 100 después de Cristo, ¿verdad? Y vamos hoy a ver qué nos quiere ministrar el Señor. Como palabra guía, vamos a utilizar el evangelio de Jacobo, o llamado Santiago también. En su versión usted lo tiene como Santiago, yo lo tengo aquí como Jacobo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo porque dice este evangelio de Jacobo, o Santiago, si usted prefiere decirlo de esta manera, ¿verdad? Dice así. Voy a leerlo de esta versión que me gusta mucho. Es mi versión de Escrituras Unidad, se la quiero mostrar. Tiene más de 10 años conmigo esta Biblia, así que y anda conmigo para arriba y para abajo, así que está un poco golpeadita, ¿verdad? Pero ha sido mi compañera de viaje en todo este tiempo de ministerio y de vida cristiana. Y quiero leer esta versión, ¿verdad?, de Santiago o Jacobo, capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a leerlo juntos. Y dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando entren en muchas y diversas pruebas. Atención. Sabiendo que la prueba de la fe les hará tener constancia, mas tenga la constancia su obra consumada, para que sean perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Voy a repetirlo. Hermanos míos, se está dirigiendo a una congregación como fruto de la Dicaraca, como usted y como a mí. Tengan por sumo gozo cuando entren, hay que entrar, vamos a entrar, en diversas y muchas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe les hará tener constancia, mas tengan la constancia su obra consumada, para que sean perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Vamos a orar. Bendita es la palabra de Dios esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria y honra por tu palabra. Te pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, como espada de dos filos, penetre nuestra carne, nuestros tuétanos, discierna los pensamientos de nuestros corazones, los huesos. Discierna los pensamientos de nuestros corazones. Y que tu palabra no regrese jamás atrás vacía, sino que por el amor de tu nombre, tu palabra cumple propósito en cada uno de nosotros. De fruto al 100 por uno.
que seamos edificados, redarguidos, exhortados por tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control a partir de este momento. Declaramos tu señorío y tu poderío sobre esta predicación. Espíritu Santo, ministra tú, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor. Ministranos, así como has ministrado mi corazón a través de esta prédica cuando se preparó, cuando la hemos preparado, porque la hemos hecho juntos, Señor. No puedo hacer nada sin ti, Jesús. Nada podemos hacer sin ti, porque separado de ti, nada podemos hacer. Tú lo afirmas en tu palabra y nosotros lo creemos, porque tu palabra es verdad. Así que en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestros corazones. Yo renuncio a todo intelecto y a todo profesionalismo, porque sin ti, Espíritu Santo, nadie es suficiente. Nadie es suficiente. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dejado para que nos guíe a toda verdad, para que nos liberte. Y en el nombre de Jesucristo te entregamos este tiempo de ministración de tu palabra, para que seamos ministrados y edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El apóstol Jacobo, llamado también Santiago el Justo, era hermano de Jesús. Cuando usted va a Marcos, permítame ir rapidito, y vamos a leer bastante Biblia, ¿verdad? A mí me gusta leer Biblia, a usted también. A Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, nos asegura que Jacobo, o Santiago, era medio hermano de Jesús. Dice, no es este el alfarero, hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón. Esos son los hermanos de Jesús. Y resulta que Jacobo, o Santiago, no fue un seguidor de Jesús, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño introito también de quién fue Santiago antes de entrar, ¿verdad? No fue un seguidor de Jesús durante el ministerio de Jesús en la tierra. Cuando usted lee Juan, vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5, nos revela algo muy fuerte, pero que es cierto, sucedió. Dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que desea darse a conocer, hace las cosas en secreto. Y puesto que hace todas estas cosas, manifiéstate a todos, le dijeron sus hermanos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta palabra nos asegura que Jacobo, siendo su hermano, no creía en Jesús, no fue seguidor de Jesús durante su ministerio terrenal, cuando Jesús estuvo vivo. Sin embargo, una aparición posterior de Jesús, debido a su resurrección, una vez que Jesús resucita y le aparece a sus discípulos, crea tal efecto en la vida de Jacobo y de Santiago, que Santiago se convierte en seguidor de la obra de Cristo y se convierte en seguidor de Jesús. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, vamos al libro de Hechos, ¿verdad? Vamos a hablar con pruebas, porque en la Biblia está todo, ¿verdad? No tenemos por qué dudar de nada de lo que está en la palabra. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice, y estando con ellos a la mesa, le ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperara la promesa del Padre, la cual le dijo, oyeron de mí. En el verso 14 le dice, todos estos preservaban unánime, en tefilá, que es oración en hebreo, juntamente con las mujeres, y Miriam, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Ahí está. En Hechos 1:14 nos revelan que entre los discípulos de Jesús estaba Miriam, la madre de él, la madre terrenal de Jesús, ¿verdad? Miriam, su madre, y los hermanos de él. Es decir, Jacobo, una vez que había visto la aparición de Cristo resucitado, se convence de que Jesús es el Cristo, de que su hermano, a quien no le prestó atención en su ministerio terrenal, era el verdadero Mesías, y se convierte a Cristo y empieza a servirle, y empieza a seguirlo y a servirle. A tal manera que pues escribe esta carta del apóstol Santiago. En 1 Corintios 15:7, ¿verdad? Vamos a verlo rápidamente. Todo esto es palabra para que podamos entender lo que el Señor nos quiere ministrar en esta hermosa mañana. En 1 Corintios 15:7 dice lo siguiente: después se apareció a Jacobo, luego a los Shehilijín, todos los discípulos. En 1 Corintios 15:7 Jesús se le reveló a su propio hermano carnal, a Jacobo, para que creyera, así como se nos ha revelado a usted y a mí, a nosotros, por medio de la fe.
Por ello Santiago tenía autoridad para hablar de la fe y para hablar de las pruebas de la fe. Porque una vez que Jesús se le revela a Jacobo, su hermano, había una prueba indubitable de que Jesús es el Mesías. Adoramos al Señor. Ahora bien, volviendo a Jacobo, o Santiago, ¿verdad? Como usted prefiera decirle, capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice lo siguiente. Vamos a releerlo, ¿verdad? Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando entren en muchas y diversas pruebas. Aquí la palabra dice cuando entren en muchas y diversas pruebas. El apóstol nos está diciendo, el autor de esta carta nos está diciendo, y da por sentado de hecho, ¿verdad?, que hay dos categorías. Habla de diversas y muchas. Diversas tiene que ver con variedad y muchas tiene que ver con cantidad. Al decirnos esto, el apóstol Santiago está dando por sentado que las pruebas son parte normal de la vida del cristiano. Adoramos al Señor. A los que no nos gustan las pruebas, escuchar esto, entender esto, cuando leemos esto, nos hace así como que, uy, Dios mío, no me diga eso, pastor. Sí, al decir que hay diversas y muchas pruebas, está hablando de variedad y está hablando de cantidad y está dando por sentado que las pruebas son parte normal de la vida cristiana y que las aflicciones que vamos a tener en este mundo, de este lado del cielo, pues es una realidad o son una realidad para todo discípulo de Cristo. Pero no para cualquier discípulo, sino para todo discípulo fiel del Señor. Adoramos al Señor. Cuando usted va a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ir rápidamente. Le dije que íbamos a leer bastante palabra hoy, porque este es un estudio que el Señor me llevó a hacer, porque habemos muchos que estamos pasando por diversas pruebas, ¿verdad? Sé que hay gente hermosa de Fruto de la Vida Caracas que está pasando por pruebas. Usted, levánteme la mano allí, hágame una manito así, si usted está pasando por alguna prueba, ¿verdad? Esta palabra es para usted. Adoramos al Señor. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, lo estoy buscando aquí rápidamente, dice lo siguiente. Dice, sostiene que la palabra de Dios nos va a llevar a que debemos tener sabiduría para las pruebas. Los judíos, o la sabiduría judía, por decirlo de alguna manera, sostiene que el experimentar pruebas, es decir, pasar por procesos de aflicción, de pruebas, como queramos llamarlo, Dios la permite para demostrar la fidelidad de una persona al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, cuando el apóstol nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando hallemos en diversas y muchas pruebas, al hablar del sumo gozo, el apóstol Santiago nos está hablando que debemos tener una esperanza en medio de la prueba. El gozo está ligado a la esperanza y a la fe de saber que esa prueba no es para destruirnos, sino para que podamos demostrar nuestra fidelidad a Dios y no apartarnos del camino que hemos escogido al seguir a Cristo. Adoramos al Señor, sabiendo que el gozo está asociado a la esperanza en sí misma está asociada a la fe de saber que en medio de la prueba que pasemos, tenemos una fe de que seremos liberados de las tribulaciones. Es decir, que para usted y para mí, como cristiano, el soportar la prueba del presente, cualquiera que ésta sea, es una señal de tener un alivio para el futuro, porque vamos a poder dar testimonio de que hemos sido aprobados una vez la prueba haya pasado. Adoramos al Señor. Quiero decirte, o quiero preguntarte, o quiero recordarte, mejor dicho, ¿cuántas veces nos hemos gozado con lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Aunque cuando estábamos en medio del proceso no nos gustaba mucho,
¿verdad? O nos hemos gozado con los testimonios de los hermanos, ¿verdad? Que han atravesado pruebas fuertes y que Dios les ha dado la victoria, ¿verdad? La palabra de Santiago dice, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Hay un conocimiento previo que tenemos por medio de la Escritura, gracias al Señor por su Escritura, ¿verdad? De que esa prueba de fe va a producir en nosotros una madurez para permanecer anclados a Cristo, aún en medio de la prueba, por muy dura y muy fuerte o muy larga que ésta parezca. Es decir, que la prueba de nuestra fe produce una paciencia, una constancia, dice el original, que es la base de nuestro gozo. El hecho de que seamos constantes y pacientes, ¿verdad? Nos lleva a que demostremos que tenemos la capacidad como cristianos de perseverar mediante la fe, independiente de los niveles de prueba, que en algunos casos son niveles crecientes. No es la misma prueba en un principio de cuando aceptamos a Jesús al nivel de prueba de cuando ya estamos caminando con Jesús, al nivel de prueba cuando el Señor nos llama al ministerio con Jesús, al nivel de prueba cuando hemos madurado, ¿verdad?, en nuestra fe o hemos venido creciendo. No es la misma prueba, porque los niveles de prueba, ¿verdad? Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Estamos leyendo ahorita los devocionales de Génesis y hemos visto cómo la primera prueba de Abraham fue dejar todo lo que tenía en Ur de los Caldeos y salir por fe a una tierra de la que Dios le dijo, yo te la voy a mostrar. Y sin embargo, vienen otros niveles de prueba para Abraham y lo vamos a ver más adelante, cuando Dios le pide al hijo, cuando Dios le dice, entrégame tu hijo que tanto ama, Génesis 22. Ahora es importante que entendamos que usted y yo como cristianos debemos perseverar en la fe mediante los niveles crecientes de prueba. Dice el verso 4 en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 que estamos leyendo, dice, mas tenga la paciencia, o sea, la constancia, su obra completa. Aquí se refiere a que la obra será de la prueba, la obra de la prueba será perfecta cuando usted y yo seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, dice el verso 4. Es decir, atención, que la inmadurez y la imperfección siguen a largo plazo, son cosas inaceptables en el discípulo cristiano. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, quiere decir que esa prueba es para que usted y yo alcancemos una madurez y una perfección, una constancia, ¿verdad? Para ser promovidos en el reino espiritual, en el reino de Dios, a la próxima prueba, para ser promovido a la próxima posición, ¿verdad?, de liderazgo donde Dios nos quiera tener, ¿verdad? Y que es inaceptable que si pasamos por una prueba, nosotros no hayamos aprendido lo que Dios ha querido demostrarnos por medio de ella. Es inaceptable pasar por pruebas. Atención, porque esto es fuerte, lo que el Señor me ministró mientras leía esto para poder predicar. El Señor me ministraba a mi corazón de que la inmadurez en nosotros los cristianos y la imperfección que tiene que ver con falta de constancia en nosotros los cristianos, a largo plazo son inaceptables en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos cristianos, ¿verdad?, de cuando aceptamos a Jesús, cuando ya tenemos un tiempo en el Señor. La madurez no es algo que venga con los años. La Biblia nos enseña y nos dice, estas cosas son para los que han alcanzado la madurez. La madurez es algo que se alcanza, iglesia. Usted y yo no podemos sentarnos a esperar que la madurez nos llegue algún día. No, la madurez es una decisión que usted y yo tomamos cuando pasamos por la prueba que el Señor ha permitido, por muy diversa o mucha que ésta sea. El Señor nos ha permitido para que usted y yo maduremos en nuestra fe, en nuestro comportamiento como cristianos. Y si antes bebíamos, dejemos de beber. Y si antes fumábamos, dejemos de fumar. Y si antes éramos malcriados, dejemos de ser malcriados. Y si antes éramos orgullosos, dejemos de ser orgullosos. Y si antes éramos soberbios, dejemos de ser soberbios. Y si antes éramos borrachos, dejemos de ser borrachos. Y si antes vivíamos metidos en la pornografía, dejemos de la pornografía. Y si antes éramos cualquier cosa, dejemos de ser lo que éramos cualquier cosa, en el nombre de Jesús. Es importante que entendamos que la madurez
no va a llegarte por arte de magia, por decirlo de alguna manera. La madurez es algo que usted y yo debemos procurar y alcanzar, como lo dice la Escritura. Estas cosas son para los que han alcanzado la madurez. No te sientes a esperar la madurez porque no te va a llegar nunca, te dice el Señor esta mañana. Tienes que alcanzarla metiéndote con la palabra de verdad todos los días de tu vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo cristiano cabezón que era cuando acepté a Jesús. El mismo cristiano que pensaba que todo giraba alrededor mío. Y que yo pues me la tenía toda ganada porque yo era como el hombre aquel llamado Juan José que viene rico y recomendado. No venimos rico y recomendado. El caminar con Jesús implica tres cosas. Implica obediencia, fe y santidad. Yo no puedo decidir caminar con Cristo. O más, yo no puedo creer en Cristo sin comprometerme con Él. Es absurdo, no existe un evangelio de mentira. No, el evangelio es verdad, tu palabra es verdad, le dijo Pedro a Jesús. Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que esa prueba que estamos viviendo, esa prueba que estamos atravesando, es para que nuestra fe sea perfeccionada y nuestra madurez como cristiano sea perfeccionada también. Quiero decirte de parte de Dios que la prueba no es para destruirte, es para que maduremos. Adoramos al Señor. Pero yo no puedo ser el mismo una vez que haya atravesado una prueba. Seguir siendo el mismo soberbio. Seguir siendo el mismo hombre que no busca a Dios en oración. Seguir siendo el mismo hombre que no leo la Biblia nunca. No. Quizás el Señor permite ciertas pruebas en nuestra vida para que lo busque a Él, el único y verdadero Dios. Amén. A veces creemos que tenemos todo, pero no tenemos nada. Adoramos al Señor esta mañana. A veces nos creemos que estamos confiados, que pareciera que estamos bien porque como estoy en Cristo, pues me la sé toda, y como estoy en Cristo, pues me siento el papá de los helados, como dicen por ahí. O como estoy en Cristo, pues creo que doy por sentado de que todo va a caminar perfectamente. Pero ese es un evangelio hollywoodense. Ese es un evangelio disneylandico. Amén. Es un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de verdad. Mire, le voy a decir algo. Por ahí andan predicando un evangelio de prosperidad que dice que usted tiene que estar chévere, recontra chévere y más chévere cada día. Pues si eso fuera cierto y no tuviéramos que pasar por pruebas, entonces habría que cerrar la Biblia. Si eso fuera cierto, si eso fuera tan cierto de que si usted acepta a Cristo, todo va a ser como un paseo dominical a las 2 de la tarde, entonces cuando leemos la vida del apóstol Pablo, si Pablo existiera en estos tiempos, diríamos que Pablo es un fracasado, porque si Pablo existiera en estos tiempos, ¿sabe qué dirían los religiosos? ¿Qué tipo de apóstol es ese que vive preso? Adoramos al Señor. ¿Qué tipo de apóstol es ese que hermano vive preso, le caen a pedradas, en Listra le cayeron a palos, no lo quiere nadie? Adoramos al Señor. Hoy en día creemos que el apóstol tiene que tener un Rolex y un Maserati para que sea apóstol. ¿Qué es eso, hermano? Que el Señor nos ayude a volver al evangelio original de Cristo, donde dice que tenemos que pasar por las aflicciones de Él también. Donde dice en Colosenses que si hemos sido crucificados con Cristo, vamos a resucitar también con Él. Amén. Porque vamos a pasar por pruebas. Porque vivimos en un mundo que está caído. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero allá afuera está bajo el maligno. Amén. Dios nos guarda, sí. Pero estamos en un mundo caído, iglesia del Señor. Vamos a pasar por pruebas. Ahora, en medio de la prueba, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús permite la prueba en su vida y en la mía para glorificarse. Amén. No para destruirnos. Y para glorificarse, la gloria de Dios tiene que ver con la madurez que vamos a alcanzar en medio de esa prueba. Es por eso que es importante que vayamos al evangelio de verdad, al evangelio de la Escritura, no al evangelio hollywoodense ni disneylandico que andan predicando por allí. Que el Señor nos ayude de verdad en este tiempo. Jesús permite la prueba en usted y en mí
para que una vez pasada por ella, haya una madurez en usted y en mí, y podamos dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Dicho todo esto, ahora sí voy a empezar a predicar. Me perdona, ¿verdad? Todo esto es un introito para lo que queremos hablar en esta hermosa mañana de domingo. Saludamos a la profeta Maclín Colón, que nos mira desde Estados Unidos. Dicho esto, quiero que veamos cómo Jesús, nuestro amado Jesús, ¿verdad?, pone a prueba la relación que se tiene con Él, la fe en Él, porque no hay manera de relacionarlo con Cristo sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradarle a Él y relacionarnos con Él, porque el que en Él crea el que le crea a Jesús tiene que creer que le haya y que Él es galardonador de los que le creen, ¿verdad? Dice la palabra. Vamos a ver ahora en la Escritura, en esta Biblia, cómo Jesús pone a prueba la relación que tienen con Él, la fe en Él, a una familia, para ver si somos constantes con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que la prueba de la fe produce constancia. Quiero decirte algo de parte de Dios esta hermosa mañana. La prueba que estás atravesando, la prueba que yo estoy atravesando, la prueba que estamos atravesando, es para producir madurez, no es para destruirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Dime, mi amor. Gracias. El profeta Isa Benjamín me dice: papá, debe decirle a la iglesia que nosotros no podemos poner a prueba a Dios, pero Él sí puede ponernos a prueba a nosotros. Así es. Gracias, profeta. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 45. Es largo, ¿verdad? Ahora sí voy a comenzar a predicar, pero no se preocupe. Les prometo que vamos a resumir lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 45, ¿verdad? Yo no lo voy a leer, usted va a ir leyéndolo, saque su Biblia o encienda su Biblia. Vamos a ver qué dice así. Había un enfermo llamado Eleazar, de Betania, la aldea de Miriam y Marta, su hermana. Y Miriam, cuyo hermano Eleazar estaba enfermo, fue la que ungió los pies del Señor con perfume y los secó con sus cabellos. Enviaron pues sus dos hermanas a Jesús, a decir a Jesús, nuestro Señor, diciéndole: Jesús, he aquí al que amas está enfermo. Hablamos del Señor. Jesús dijo: esta enfermedad, y esa palabra es para ti, recíbela en el nombre de Jesús. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la honra de Elohim, la forma de Dios del Eterno, a fin de que por ella sea honrado el Hijo de Dios. Bien, ¿qué vemos acá? Hay una hermosa familia, digamos que cristiana, porque amaba a Jesús, eran amigos de Jesús, ¿verdad? Eran Eleazar, Lázaro, Marta y María. Digamos que era una familia cristiana, seguidora de Jesús, 3 hermanos. Y dice en el verso 2 que María tenía una devoción por Jesús. Dice aquí que Miriam, cuyo hermano Eleazar estaba enfermo, fue la que ungió los pies de Jesús. Aquí vemos una mujer de devoción. Una mujer, y eso lo vimos, ¿verdad? También en el Evangelio de Juan, y Lucas también lo describe. Cuando María se echa a los pies de Jesús y Marta estaba por allá azarada, tú sabes, ¿te acuerdas? Haciendo las cosas. Y dice el verso 3 que al estar enfermo su hermano, estas dos hermanas mandan a llamar a Cristo. Así como usted y yo, cuando un hermano nuestro de la fe o un familiar de uno, pues, está enfermo y oramos, llamamos a Jesús. Vamos directo a la oración. Y dice la Biblia en Santiago también que la oración de fe sanará al enfermo. Para eso es la oración, para eso llamamos a Jesús. Para que su poder de sanidad que conquistó en la cruz, ¿verdad? Profetizado en Isaías y confirmado en 1 de Pedro 2.24. Profetizado en Isaías 53, 4 y 5. Y confirmado en 1 de Pedro 2.24. Por eso es importante que conozcamos la Escritura, ¿verdad? Para que cuando el enemigo te mande los dardos a decirte: no se puede, te vas a morir, no sé qué, tú digas: un momentico, yo tengo promesa firme en la palabra de Dios. Adoramos al nombre de Jesús. Entonces, las hermanas de Lázaro le dijeron: al que amas, el que amas está enfermo. Y fueron a llamar a Jesús porque las hermanas sabían que el único que podía sanar a Lázaro era Jesús. Así como usted y yo sabemos que el único que puede sanarnos en determinada situación es Cristo Jesús. Amén.
Adoramos el nombre del Señor. En el verso 4 dice, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Adoramos al Señor. La respuesta de Jesús, hermosa respuesta de Jesús, es como todas sus respuestas. Amén. Quiero decirte que Dios siempre responde. Jesús siempre te va a responder. Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta de Jesús, tan hermosa como todas sus respuestas, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Yo quiero que usted le diga hoy a su problema de parte de Dios. Yo quiero que usted le diga a su enfermedad, a su prueba, cualquier cosa que usted esté pasando. Yo quiero que usted le diga, oye, prueba, tú no eres para muerte. Adoramos el nombre de Jesús. Yo quiero que usted le diga a su situación que está viviendo, tú no eres para muerte, sino para que mi Dios se glorifique en ti. Dígale ahí a su prueba, a la que esté pasando, dígale, prueba, enfermedad, como quiera que te llame, tú no eres para muerte, tú eres para que el nombre de mi Dios se glorifique, para que mi Jesús sea glorificado por medio de ti. Alguien diga amén esta mañana. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dile a tu prueba, el Dios que yo tengo es más poderoso que tú. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo la convicción en mi espíritu y en mi corazón que algún día ya en la eternidad, usted y yo vamos a descubrir que todas esas pruebas que pasamos, por muy grandes o pequeñas que fueron, no importa, definitivamente fueron para aumentar nuestra fe. Adoramos el nombre del Señor. Sigamos leyendo, ¿verdad? El verso 5 dice, Jesús amaba a Marta y a Miriam y a Eleazar. Yo quiero que tú sepas en esta hermosa mañana que Dios te ama. Yo quiero que tú sepas que Jesús te ama. Dígase usted mismo, Jesús me ama, así como amaba a Marta, a María y a Lázaro. Jesús ama a quienes creemos en Él. Jesús ama a quienes confiamos en Él. Iglesia de Cristo, fruto de la vid, Cristo te ama. Ya no sigas creyendo que te abandonó. Ay, Dios mío. Ya no sigas creyendo que en medio de esa prueba estás solo, estás sola. No. El miedo te va a querer invadir para hacerte creer que estás solo o que estás sola. Pero el Señor te dice esta mañana, yo estoy contigo, hijo. Yo estoy contigo, hija. Contigo, hija. Yo estoy contigo. Porque el verso 5 de Juan 11 nos garantiza, nos certifica que Jesús nos ama. Adoramos al Señor. No sigas creyendo que estás solo. No sigas creyendo la mentira del enemigo de que estás solo. Cristo te ama. El verso 6 dice, y cuando yo, que Eleazar estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pareciera que el verso 6 debiera decir, Jesús salió corriendo a sanar a Lázaro. Pareciera. Pero nos dice otra cosa. Así como cuando usted y yo oramos, queremos o deseamos en nuestro corazón que esa respuesta de Dios sea inmediata, sea automática, sea ya. Como cuando metemos las cotufas en el microondas y dice popcorn, 3 minutes. Y en 3 minutos usted ya tiene las cotufas. A veces queremos o deseamos en nuestro corazón que la respuesta de Jesús sea así, en un santiamén, como dicen por allí. Pero Jesús en el verso 6 no responde inmediatamente a la petición de las hermanas de Lázaro, Marta y María. No. Y podríamos entonces entrar en conflicto nosotros y decir, pero no entiendo, Señor. ¿Por qué se dice que les amaba? ¿Por qué no dejó todo a los discípulos y le dijo, mira muchachos, ya vengo? Y salió corriendo, o el Espíritu Santo lo puso de un lugar a otro, como hizo con Felipe, ¿verdad? ¿Por qué se quedó 2 días más en lugar de correr? Como eso usted y yo necesitamos que Jesús salga corriendo. Y le rogamos para que venga a nuestro auxilio rápidamente. Y resulta que Jesús se tardó 2 días. Ahí está la prueba de la fe. Adoramos al Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué tardas en responder mi oración? Señor, ¿por qué si te necesito ahora mismo? Porque creo que puedes hacer algo por mí. ¿Por qué no lo haces ya?
¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, quebrantado, Señor, ¿por qué no salvas mi matrimonio ahora que todavía no se ha ido de la casa? ¿O por qué, Señor, no salvas mi matrimonio ahora que se fue de la casa? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no lo salvas ahora de esa enfermedad? Ahora que está vivo, ahora que todavía está viva. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué no me provees ahora que todavía tengo chance de pagar la deuda porque no se ha vencido el plazo? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué no me das un esposo ahora que estoy joven y todavía, ¿verdad? Todavía estoy joven y no estoy tan golpeadito o tan golpeadita y todavía puedo ser atractivo o atractivo para alguien. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso? Señor, ¿por qué no me das un esposo ahora que todavía estoy joven y puedo ser mamá aún? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué dijiste que si dijiste que te ibas a glorificar en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no ahora, Jesús? ¿Por qué? No sé usted, pero yo sí me he hecho esta pregunta algunas veces. Y resulta que el verso 6 nos revela que Jesús no respondió inmediatamente. Decidió quedarse callado y guardar silencio durante 2 días. Es más, decidió quedarse en el lugar donde estaba. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Jesús no se ha olvidado de su promesa. Jesús no se ha olvidado de usted o de mí. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Jesús sabe cuánto realmente le amamos y cuánto realmente creemos en Él. Y como sabe cuánto le amamos y como sabe cuánto le creemos, Jesús quiere saber entonces cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar por Él. Quiero decirte que si se ha sentido que Jesús se está tardando en responder tu oración, no es porque no quiera responder. Atención, cuidado con esto, porque vamos a quitarle la mentira al enemigo y vamos a destruir cualquier razonamiento o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiero decirte que Jesús no se está tardando en responder, no porque no quiera responder. Quiero decirte que esa tardanza del Señor, o esa espera del Señor, no lo llamemos tardanza, a nosotros puede parecer una tardanza, pero es una espera de Jesús. No es con otro propósito que revelar la gloria de Dios. Porque a medida que la prueba sea más difícil, o el milagro sea más difícil, mayor será el nivel de gloria que vamos a experimentar en su vida, en el nombre de Jesús. Por favor, denle un aplauso donde quiera que usted esté al Señor. Adoramos al Señor. Sigamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 11. En el verso 11, después de dichas cosas, Jesús dijo, nuestro amigo Eleazar duerme, voy a despertarlo. Jesús muestra aquí entonces que está dispuesto y quiere levantar a Lázaro, así como está dispuesto y quiere levantarnos a usted y a mí, de cualquier situación que vivamos. Cualquier situación que estemos nosotros, cualquier tipo de muerte que estemos experimentando, sea muerte física, sea emocional, sea incluso moral, sea financiera inclusive, Jesús quiere resucitarte hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo leemos el libro de Daniel, vamos a buscarlo aquí rápidamente, ¿verdad? Vamos a leer mucha palabra aquí. En el libro de Daniel, ¿verdad? Porque a veces la gente, pues, no todos, no la gente, todos necesitamos, pues, ¿verdad? Leer la Biblia. En Daniel, capítulo 12, versículo 2, lo estoy buscando acá, espérenme un momento, por favor. Dice, aquí está, Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que han dormido en el polvo de la tierra serán despertados, uno para Jaeolán, que significa vida eterna, y otro para perdición y vergüenza por el Olán.
La muerte se representa, ¿verdad?, como un sueño profundo del cual vamos a despertar. Todos. Algunos para Jaín Olán, o sea, uno para vida eterna y otros para perdición eterna, ¿verdad? Los que morimos en Cristo Jesús, que dice la Biblia, ¿verdad? Y los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero y resucitaremos para vida eterna. Los que murieron sin Cristo, lamentablemente resucitarán, pero para perdición eterna. Léalo, está en Daniel capítulo 12, versículo 2. Por eso Jesús lo dice claramente en el versículo 14 de Juan. Dice así. Entonces Jesús le dijo claramente, Eleazar murió. Ahora vamos al Señor, sí, murió. O sea, Jesús certifica en el verso 14 de Juan 11, por eso estamos leyendo este evangelio hoy, que Eleazar murió. En el verso 15, Jesús hace algo sorprendente, como todo lo que Jesús hace. Dice así, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero ahora vamos allá. Ahora sí, Jesús se alegra que a pesar de nuestras dudas e incredulidad, atención, Él se alegra porque sabe lo que sabe que va a hacer. Adoramos al Señor en esta mañana de domingo. Él sabe lo que va a hacer en nuestra vida. Él sabe que lo que va a hacer en nuestra vida va a ser tan poderoso que no solo va a cambiar nuestra vida, sino que va a cambiar también nuestra manera de creer en Él y de confiar en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que esta prueba no es para destruirte, como ya te lo he dicho anteriormente, pero quiero decirte de parte de Dios que esa prueba, una vez que que tú y yo, de la mano de Dios, la pasemos, va a cambiar nuestra fe para siempre en Cristo, porque va a ser una fe cimentada en la roca que es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No es la misma fe. Mi fe no es la misma cuando yo comencé a caminar en Cristo. Mi fe tuvo que pasar por pruebas de muerte, como una enfermedad llamada leptospirosis hace muchos años, donde mi piel terminó siendo del color de esta camisa. Pero después de esa prueba mi fe aumentó, fue creciendo, porque la fe tiene que crecer, pero tiene que crecer fortalecida en la palabra, tiene que crecer fortalecida en las promesas de Cristo, tiene que crecer fortalecida en la obra redentora de Cristo en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos leyendo. En el verso 20 de Juan capítulo 11, Marta oyó que Jesús había venido, salió a encontrarlo, pero Miriam permaneció sentada en la casa. Aquí vemos la fe de Marta, la hermana de María. Pareciera que en esta ocasión la Marta preocupada y ansiosa que leíamos en Lucas 10, capítulo 38, 40, eso después lo leen en casa, ¿verdad? Al parecer, Marta ansiosa y preocupada, esta mujer tuvo más fe que María, porque fue la que salió al encuentro de Jesús, Marta, no María. Y aquí, a partir del verso 21, quiero que nos detengamos un momento a encontrarnos con uno de los diálogos más hermosos jamás contados en la historia de la palabra, en la escritura. Mira lo que dice. Aquí comienza un diálogo hermoso. Leamos. Versículo 21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, Marí, que significa mi amo, Marí en hebreo significa mi amo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Wow. Es como si en algún momento de nuestras vidas usted y yo le dijéramos al Señor, Señor, si hubieras estado aquí conmigo, ¿verdad? No nos pasa eso, ¿verdad? Le decimos, Señor, si hubieras estado aquí conmigo, si tú te dieras cuenta, si hubieses estado aquí, mi esposa no me hubiera abandonado, mi hijo no se hubiera ido, mi negocio no hubiera fracasado, mis padres no hubieran dejado, mi fe no estuviera atravesando este proceso, la salud no estuviera sufriendo este proceso. A veces hablamos como Marta, como si Dios no supiera lo que ya ha pasado. Sin embargo, también denota que hay una fe en Marta de saber que si Jesús hubiera estado, no hubiera pasado. Sin embargo, lo que Marta ignoraba es que Jesús
nunca había dejado de estar. Quiero que guardes esto en tu corazón esta hermosa mañana de domingo. Jesús nunca ha dejado de estar pendiente de nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, cuando estamos enfrente de Jesús, eso tiene que hacer que nuestra fe sea firme. Mira lo que dice el verso 22. Pero aún así, dice Marta le está diciendo eso, pero aún así, estoy segura de que todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo concederá. Uf, qué hermosa la fe. Marta sabía que Dios podía levantar a su hermano si Jesús se lo pedía. Eso está tremendo. Solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Marta le dijo a Jesús, yo sé que lo que tú le pidas a tu papá te lo va a conceder. Poderoso está eso. ¿Cuánto podemos tener una fe así, sabiendo que lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, Dios nos lo puede conceder? Tamaña fe tenía Marta. Sigue diciendo Marta, porque ahora Jesús viene a hablar. Vamos al verso 23. Entonces Jesús le dijo, tu hermano volverá a la vida. ¡Ay! La respuesta a la fe es una confirmación del poder de Dios en nuestra vida. Adoramos al Señor. Ahora es el mismo Jesús que le afirma a Marta la promesa de la resurrección. Adoramos al Señor. ¿Dónde está esa promesa, pastor? Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 2. Rapidito, vaya. Después de Daniel está Oseas, no se preocupe. Vamos, leámoslo. Ahí mismo, usted está ahorita en Daniel, vamos a Oseas, que es el siguiente profeta. Dice, Oseas 2, capítulo, versículo 6, dice, porque por eso, he aquí que cercará, Oseas 6, 2, dice así. Vamos, léalo, dice, después de 2 días nos revivirá y al tercer día nos levantará para que vivamos en su presencia. Adoramos al Señor. Hay promesa de resurrección en Cristo Jesús. El verso 24, ¿verdad? De Juan, capítulo 11, no se me vaya de ahí. El verso 24, Marta cree en la resurrección, pero cree como basada en la promesa de Oseas 6.2, como le creía la mayoría de los fariseos. Recordemos que, ¿verdad?, la familia de Marta era una familia que venía de los fariseos. En el capítulo 20, en el versículo 24, Marta dice, yo sé que volverá a la vida de entre los muertos en el día final. Era la promesa. Pero en el verso 25, alabado sea el nombre del Señor, Jesús va más allá y le dice a Marta, le dice lo siguiente. Pero Jesús le dijo, yo soy. Tranquila, no tienes que esperar el día final. No tienes que esperar el día final para que tu salud sea restaurada. No tienes que esperar hasta el día final para que tu provisión llegue a tu vida. No tienes que esperar hasta el día final para que tu matrimonio sea restaurado. No tienes que esperar al día final para que esa prueba se acabe. Jesús te dice hoy, yo soy tu respuesta a tu oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Poder. Dios mío, bendita sea tu palabra, Señor. Jesús le dijo, yo soy el regreso. Y Jaín, el que tiene emuná en mí, aunque muera, vivirá. Mire, lo voy a leer en la versión más original posible. Dice, Jesús le dijo, yo soy el regreso. Es decir, yo soy el levantamiento a la vida de entre los muertos, el regreso a la vida, el tejá en hebreo. Uy, poder. Jesús nos está diciendo esta mañana, no tienes que esperar hasta el final. Yo voy a hacer la obra en ti. Adoramos el nombre del Señor. Jesús se nos va a revelar más allá de la palabra. Como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jesús le dijo a Marta, no tienes que esperar hasta el final. Yo estoy aquí ya, no te preocupes. Jesús nos dice esta mañana, no te preocupes, ya yo estoy aquí. Es allí cuando la verdad, que es Cristo, su palabra, la verdad se hace presente en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Es importante que entendamos que yo no estoy diciendo, ¿verdad? Y quiero hacer esta aclaratoria rapidito porque yo no creo en la superfe, cuidado. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener situaciones en nuestra vida, por favor. O sea, yo no estoy diciendo que no vivamos una realidad de un virus sin corona, de
de un proceso de hiperinflación. Me refiero a Venezuela, ¿verdad? Los que están fuera de Venezuela tienen sus pruebas también, diferentes, pero todos tenemos pruebas. Ninguna es mayor ni mejor. Por favor, no caigamos en esas discusiones estériles que no producen nada. Ninguna es mayor o peor, simplemente son distintas. Y lo cierto es que de esas pruebas, Dios no va a permitir pruebas que no podamos soportar, ¿verdad? Y eso tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Quiero aclarar eso, porque mucha gente va a decir, bueno, el pastor está hablando de una superfe. Yo no hablo de superfe, yo no creo en la superfe, yo creo en la fe en Cristo Jesús. Eso es todo lo que yo tengo para vivir. Yo soy un hombre de fe, se lo enseño a mi esposa y se lo enseño a mis hijos. Vivamos por fe, por la fe de la provisión, por la fe de la sanidad, por la fe de los milagros que cada día vivimos, ¿verdad? Porque cada día vivimos los milagros de Jesús, los milagros de la Escritura, los milagros de Dios, los milagros de la palabra, los milagros de su Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no tengamos situaciones y que no vivamos una realidad, pero lo que es cierto es que aunque vivamos una realidad, tenemos una verdad. Jesús no le está diciendo a Marta, no, tranquila, no te preocupes, no. Jesús se está identificando con Marta y le dice, tranquila Marta, yo soy el regreso, yo soy el tejá en hebreo, yo soy el regreso a la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vamos a estar claros, Marta y María tenían una realidad que estaba allí, una realidad tremenda además. Su hermano Lázaro estaba muerto. Además, era tan realidad que ya llevaba 4 días de muerto, lo vamos a leer ahora. Pero hay una verdad. ¿Quién? Cristo es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la resurrección y la vida. Esa es la verdad. La verdad es que Cristo es la verdad y Él es el camino, la resurrección y la vida. Amén. Ahora, el verso 26, Jesús lleva la fe de Marta más allá. Y mira lo que le dice. Y todo el que vive y tiene emuná en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto, Marta? Vamos al Señor. Jesús le dice a Marta, voy a llevar tu fe más allá. ¿Crees esto? Jesús nos pregunta esta mañana, ¿eres tú capaz de creer en la palabra que te he dado en tu vida? ¿En la palabra rema que te he dado? ¿En la palabra logos que te he dado? ¿En la promesa que te he dado? ¿Eres tú capaz de creerla? Hay un reto de fe que Jesús nos lanza en esta hermosa mañana de domingo. Porque muchas veces leemos la Biblia como un mero ejercicio intelectual y, mira, está interesante, wow, qué bonito. Pero no podemos decir que la creemos hasta que realmente la creemos. Adoramos al Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, hasta que decidimos creerla, quizás porque atravesemos una prueba o porque necesitamos que realmente se cumpla en nuestras vidas. Adoramos el nombre de Jesús. En el verso 27, mira lo que dice. Ella le dijo, sí, mi amo, Malí, en hebreo que significa mi amo. Sí, yo creo eso, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. La fe de Marta es una fe... De verdad que la fe de Marta es una fe que tiene que sacarnos la religión de la cabeza a todos nosotros. O sea, Marta confirma su fe en Jesús por medio de una revelación poderosa. Como la misma revelación que tuvo Pedro. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, uno dice que eres Elías, otro dicen que eres Jeremías, y otro dicen que eres esto, y otro dice, y Jesús le dijo, ok, está bien, pero ustedes, me interesa saber qué piensan ustedes quién soy. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Poderoso la palabra del Señor. La revelación que tuvo Marta, y Jesús le dijo a Pedro en ese momento, le dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es la misma revelación que tiene Marta cuando Marta le dice en el verso 27 a Jesús, le dice, ella le dijo, sí, mi amo, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Solo por revelación Marta podía saber esto. Y Marta recibe esa revelación porque esa revelación había sido profetizada. Y lo vamos a ver ¿dónde, pastor? En el Salmo 118, 26. Vamos al libro de Salmos, ¿verdad? Le dije que íbamos a leer un poquito de Biblia en esta hermosa mañana, porque la Biblia hay que leerla. En el Salmo 118, ¿verdad? Verso 26.
Me perdona que no es que no sepa dónde están los salmos, sino que mi Biblia está bien bendecida. Déjame ver. Mariposa, alcánzame una Biblia, por favor. Déjame ver. Es que esta Biblia se le perdió el Salmo 118. Permíteme una Biblia, por favor. Es que necesito leer esta palabra para confirmar lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Salmo 118. ¿La tiene, Mariposita? Gracias. Salmo 118, versículo 26. Mira la promesa que está aquí. Mire, vamos a ver. Dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. ¿De qué parte de quién venía él? De parte de Dios. Yo sé que tú eres, le dijo Marta. Volvamos a Juan, ¿verdad? Yo sé quién eres tú. Ya Marta estaba, ya está Marta, ¿verdad? Estaba fortalecida en la fe. No es cualquier Marta. Marta estaba fortalecida en la fe. ¿Por qué? Por medio de la revelación de la persona de Jesús. Hay gente que no tiene la fe fortalecida porque no sabe quién es Jesús. Lo ve como un carpintero, algunos lo ven como un profeta, otros lo ven como un tipo interesante, pero no saben que Jesús es la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso usted y yo tenemos que pedirle a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que se nos revele. Se nos revele como realmente es el Hijo de Dios. Se nos revele como realmente es el camino, la verdad y la vida. El Natif, la Emet y Jaín, dice el hebreo original. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la gran causa de nuestra incredulidad, de nuestras dudas, es porque no conocemos realmente quién es Cristo. Es porque no conocemos lo que Cristo ha conquistado por nosotros, por medio de su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre y su resurrección. Cristo ya pagó por todo, Él ya conquistó todo. No es que esperamos las promesas, ya tenemos las promesas en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando conocemos a Cristo como realmente es, porque hemos leído su palabra, porque pasamos tiempo en oración, porque meditamos en ayuno y oración y buscamos presencia y su Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Cuando pasamos todo ese proceso y conocemos sus palabras, sus promesas y lo que es capaz de hacer porque te ama, por amor a nosotros, es cuando empezamos a desarrollar una fe cimentada en la obra redentora de Cristo en la cruz. No porque seamos chéveres, no. No porque hablemos lengua, no. No porque echemos fuera demonios, no. En una oportunidad los discípulos le dijeron: ¿sabes qué? Aún los demonios se sujetan en tu nombre, Jesús. Se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: no se preocupen por eso. Ocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted y yo conozcamos quién es Jesús para nosotros. Pero yo no puedo conocer a Jesús si no tengo obediencia a Él, a su palabra. Yo no puedo conocer a Jesús si no tengo fe a Él y a su palabra. Yo no puedo conocer a Jesús si no vivo por santidad a Él y a su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, va a vivir en santidad por fe y obediencia. Y mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero si yo sigo en el merequetengue, si yo sigo en la incredulidad, si yo sigo en el ay bendito, si yo sigo en el pecado, si yo sigo en el vicio, ¿cómo pretendo que Jesús se me revele si yo sigo en el lodo, en el pecado, embarrándome ahí todos los días? No puedo conocer a Jesús. Yo no estoy diciendo que usted no llegue como está a Cristo. Usted tiene que llegar como está a Cristo. Pero una vez en Cristo, usted y yo tenemos que empezar a dar fruto de arrepentimiento. Yo llegué a Cristo siendo un bandido. Un bandido era yo. Y el Señor me ha ido quitando las pulgas, las garrapatas, los piojos, las liendras. Sí, poco a poco. Me faltan muchas cosas. Ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo. Y yo lo cito en esta hora. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que tenía atrás. Olvidé la pornografía, olvidé la lascivia, olvidé el alcohol, olvidé el cigarro, olvidé la basura, la mentira, olvidé la estafa, todo, olvidé todo. Dejé de hacerlo para poder vivir para Dios. Decidí caminar con Él. Y para caminar con Cristo tenemos que caminar por fe, obediencia y santidad. Alabado sea el nombre de Jesús.
Ahora, si usted no conoce a alguien, ¿cómo sabe que puede pedirle o no le puede pedir algo? Si usted no conoce a Jesús, no sabe cómo pedirle. Así funciona esto de la fe, iglesia. Cuando yo conocí a Jesús, realmente le dije, quítame lo que no te gusta. Pasé por un proceso de muerte, pero el Señor me rescató de la muerte. Ahora es el nombre del Señor. Verso 32, para terminar, ¿verdad? Dice, en cuanto Miriam llegó donde estaba Jesús y lo vio postrada a sus pies, Miriam, María, en este caso, Marta y María, Miriam, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María le dice a Jesús lo mismo que Marta le dijo. Quiere decirte que la falta de fe se contagia. Adoramos al Señor. Es como supongamos dos personas están hablando. ¿Tú crees que vamos a salir de esto? No creo. ¿Tú? Yo creo que sí. ¿Tú crees? No, yo no creo. ¿Y por qué no crees? Bueno, porque tú sabes que la burra carito parió un burrito y te contagia. Es verdad, tú tienes razón. No, cierra esa Biblia, deja de leer eso. Mejor vamos a lamentarnos aquí hasta que Cristo venga. Alabado sea el nombre del Señor. No existe eso. No te dejes contagiar por los chupasangre, robagoso y chupafe. No te dejes contagiar por los que tienen falta de fe. Contágialos tú, como le dijo el Señor a Jeremías, que no se vuelvan a ti, que no te conviertas tú a ellos, perdón, sino que se conviertan ellos a ti. Adoramos al Señor. Así como la fe y la pasión se contagian, pues la falta de fe también se contagia. En el verso 33, Jesús, pues cuando la vio llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió profundamente y se estremeció en espíritu. ¿Por qué se estremece Jesús? Jesús se estremece porque de alguna manera se disgustó, se enojó por el sufrimiento que la gente tenía ante la muerte. El verso 35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 5, vamos a leerlo rápidamente, dice, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en el Mesías, pero cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Jesús dice en su palabra que somos miembros de un solo cuerpo y tenemos que llorar con los que lloran. Jesús lloró y no sé, ¿verdad? Quizá eso hizo pensar a las hermanas que no podía resucitar a Lázaro. Pero lo cierto es que Jesús llora con los que lloran. A veces lloramos ante determinada situación y pensamos que es que Dios se olvidó de nosotros. Quiero decirte de parte de Dios que Jesús también llora contigo cuando lloras. Jesús llora con los que lloran porque le duele su dolor también. Aunque sepa que nos va a levantar de la prueba, también le duele el dolor que podemos manifestar en medio de la prueba. Y también llora por los que lloran. Por esa tragedia horrible que significa para mucha gente en el mundo enfrentar no solo las pruebas sin Él, sino por aquellos que van a enfrentar la muerte sin Él. Jesús llora también por eso. Por eso que van a enfrentar la muerte sin haberlo recibido a Él en su corazón como su Señor y Salvador. Por eso Jesús en la iglesia del Señor es nuestra única esperanza. Porque Él es la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente allá afuera que está pasando por las pruebas de este virus sin corona, por ejemplo, sin la esperanza de tener su fe puesta en Jesús. El verso 37 dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de aquel ciego haber hecho algo para que evitar también que Eleazar muriera? Así hay mucha gente que nos rodea, ¿verdad? Juzgan a Jesús cuando nos ven en las pruebas. Y dicen, bueno, tú no eres cristiano, ¿vale? Y entonces, ¿por qué pasas por eso? ¿O por qué Dios permite eso? ¿O por qué permite aquello? El verso 38, Jesús, conmovido otra vez, vino al sepulcro, el cual era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Jesús no se inmutó con los incrédulos, no. Jesús viva por los que creían en Él. Marta y María, adoramos al Señor. No te preocupes por los incrédulos. Jesús no se inmuta por los incrédulos. Jesús obra por medio de la fe de los que creemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Deja que los incrédulos sigan criticando. Deja que los incrédulos sigan creyendo que esa prueba te va a destruir. Jesús te dice esta mañana, esa enfermedad no es para muerte. Es para que el Ben Elohim, el Hijo de Dios, sea glorificado
en el nombre de Jesús. En el verso 39 Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Marí, Señor, mi amo, ya hiede porque tiene 4 días. Algo así como cuando usted y yo pensamos, Dios mío, ya no se puede hacer nada, porque tengo muchos días orando por esto. O le decimos, mi matrimonio está ya hiede mi matrimonio, mi finanzas ya hieden, la salud, qué sé yo, cualquier cosa. Pero yo quiero decirte que Jesús va a hacer algo. Quiero decirte de parte de Dios que Jesús va a hacer algo. Solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si tienes emuná, verás la cabot de Jehová? ¿No te he dicho que si tienes fe, verás la gloria? El verso 40 es clave y dice, el Señor nos dice esta mañana, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y el verso 41 dice que quitaron la piedra. Y entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Abba, te doy alabanza porque escuchaste mi ruego. Yo sé que siempre me oye, pero lo digo por causa del pueblo que está aquí, para que crea que tú me enviaste. Poder. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Elazar, ven fuera. Jesús nos muestra en el verso 42 que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. No busque a más nadie, no busque a Chacumbele, no busque a Mandrake, quédese con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 11:36 nos dice que el único que merece toda la honra y la gloria es Cristo Jesús. Ahora, en el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, dice la versión suya, la mía dice, Elazar, ¿verdad? Porque viene el hebreo original. Ven fuera. La obra más poderosa, atención, de Jesús en su ministerio fue la resurrección de Lázaro. Y lo hizo por el poder de su palabra. ¿Acaso hay duda en el poder de la palabra de Dios? Declara la palabra sobre tu vida, dice el Señor esta mañana. Y mi palabra, dice el Señor, cumplirá el propósito sobre lo cual es enviada y no regresará jamás atrás vacía, porque así es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, esta hermosa mañana de domingo sobre tu vida. Mire, Jesús envió la palabra, dijo, Lázaro, ven fuera. Mire, ahí no hubo magia, ahí no hubo artilugio, ahí no hubo abracadabra, no. Solo la palabra. Declaremos la palabra de Dios. ¿Usted quiere la profecía para su vida? Lea la Biblia. Así es como el Señor va a resucitar nuestras vidas por medio de su palabra. Así como el Señor va a resucitar nuestros matrimonios por medio de su palabra. Así como el Señor va a resucitar nuestras finanzas por medio de su palabra. Así como el Señor va a enderezar y nos va a libertar del pecado viviendo en su palabra. Así como el Señor va a revitalizar nuestra fe por medio de la palabra. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Así que adoramos al Señor. El Señor nos dice esta mañana, y con esto quiero terminar. El Señor te dice esta mañana, usa mi palabra. Usa la fe que te he dado. El Señor nos dice esta mañana, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Esa prueba, te dice el Señor, no es para destruirte. Esa prueba, te dice el Señor, es para que su nombre se glorifique. Es para glorificarse. Es para glorificar el nombre del Señor. Esa prueba, te dice el Señor, es para que veas mi gloria. El Señor te dice esta mañana, he permitido esa prueba en tu vida para que veas mi gloria. Y vas a ver mi gloria, te dice el Señor, porque esa enfermedad no es para muerte. Ahora, ¿quieres ver la gloria de Jesús? Ten fe, porque te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Jehová. Quiero orar por los diezmos y las ofrendas del Señor. Quiero bendecir a los que diezman y a los que ofrendan. Y quiero orar por los que todavía no tienen la revelación de los diezmos y las ofrendas. Quiero decirte que todo lo que el Señor te provee es de Él. Adoramos al Señor. Ay, este pastor me va a meter la mano en el bolsillo. No, yo no necesito meter la mano en el bolsillo a nadie, no se preocupe. Yo tengo un banco en el cielo. Tengo una clave que se llama la clave de la fe. ¡Pum, pum, pum! Listo. Y el Señor provee. Pero quiero decirte de parte de Dios lo siguiente. El Señor no te da el 100% de las cosas. No. Tenlo claro, por favor, en tu corazón.
el Señor no te da el 100% de tu dinero, no. El Señor estableció en su palabra, en esta palabra. Pero también es un tema que tienes que creerlo por fe, si es que tienes fe. Que Él no te dio el 100% de su dinero. De tu dinero. No es tuyo, es de Dios. El 100% no es tuyo. Te puedes quedar con el 90%. Pero el 10% es de Dios. Dios no nos da el 100% de las cosas. Dios no le dio el 100% del jardín del Edén al hombre. No. Lea la Biblia, por favor. Él le dijo, de todo árbol del huerto poder comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal nunca comerás. Porque el día en que lo hagas, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva quisieron tomar el 100%, es decir, el 10% que le faltaba, es decir, ese porcentaje que le faltaba representado en el árbol de la ciencia del mal, tuvieron que ser expulsados del Edén. Dios no le dio a un hombre llamado Sansón o Chinchón en hebreo, que significa resplandeciente como el sol. Sansón significa en hebreo, en el original, resplandeciente como el sol. Imagínense ese nombre. Qué hermoso nombre. Pero Dios no le dio a esa mujer llamada Delilá, que significa antesala al infierno. En hebreo, Delilá significa antesala al infierno. No sé usted, pero yo conozco una mujer así y ya nada más por el nombre ni mirarla. Pero bueno, Sansón se encaprichó. Dios no le dio Delilá a Sansón, pero él se encaprichó. Entonces, eso resultó su perdición. Le quitaron los ojos, lo llevaron como un perro, fue prisionero en Gaza, etc. Pero Dios no te da el 100% de las cosas. Te permite que disfrute de un 90% mientras el 10% se lo deja a Él. Porque el 10% santifica el resto. Pastor, usted está diciendo cosas que no me cuadran. Pues lea la Biblia. Dice la palabra en Génesis 14, ¿verdad? Que Abraham dio los diezmos de todo. Yo se lo voy a leer, ¿verdad? Porque dice aquí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En Génesis 14. Vamos a Génesis 14. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Que era Melquisedec, era rey de Salem, que es una contracción de Jerusalén que significa paz, casa de paz, de pan y paz. Jerusalén significa casa de pan y paz. Jerusalén en hebreo, ¿verdad? Y era rey de justicia, rey de paz. Y él sacó el pan y vino, lea Génesis 14, por favor, versículo 20 en adelante. Melquisedec sacó pan y vino, la primera Santa Cena. Por eso se habla que Jesús hizo la última cena, porque esta fue la primera. Y Abraham levantó los brazos en señal de pacto, pactó con Dios, le dio el 10% del botín, de todo, porque Abraham pactó con el cielo y no pactó con el mundo. Yo quiero invitarte a ti hoy a que tú pactes con el cielo y no con el mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, Dios no nos da el 100% de las cosas, nos da el 90% porque el 10% se lo reserva para Él. Ahora fíjate algo, Dios no le dio todas las mujeres a David, no se las dio. Quizá le dio 1000 esposas, como dice la escritura, no sé. Pero no le dio a Betsabé a David. David la agarró porque le dio la gana. ¿Y qué pasó al final? Pues bueno, eso causó consecuencias que las vivió David hasta el final de sus días. ¿Qué te quiero decir con esto? No le quitemos a Dios lo que es de Él. Cuando yo voy a la Escritura, voy al último libro del Antiguo Pacto, por decirlo de alguna manera, que es el libro de Malaquías, ¿verdad? Y después de Malaquías hay 400 años de silencio, usted lo sabe mejor que yo. Y el Señor dice, en el Malaquías 3:8 dice, ¿podrá el hombre robar a Elohim? ¿Podrá el hombre robar a Dios? Sin embargo, ustedes me roban, pero dicen que te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas. Cuando nosotros no le damos los diezmos a Dios, le damos las ofrendas a Dios. Cuando digo ofrenda me refiero a las ofrendas de primicia, ¿verdad? Que es lo primero que el Señor nos da en un año, ¿verdad? Si nosotros no le damos la ofrenda a Dios ni los diezmos a Dios, lo estamos robando. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y los diezmos y las ofrendas son para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Traigan todo el pueblo los diezmos a mis depósitos. El Señor tiene unos depósitos. Para que haya alimento en mi casa. Pregunten, pónganme a prueba en esto, dice Jehová, Sebaot de los ejércitos, y les abriré la Harubot, que es plural de Arubá, de los Chamaín, que significa cielo, y derramaré sobre ustedes Berajá, que significa bendición de Jehová, hasta que ustedes digan, es más que suficiente. Va a llegar en un momento en tu vida en que Dios te va a dar tanto que tú vas a decir, Señor, ya no me des más, es más que suficiente. No sé si te lo ha pasado. Yo no podía tener hijos, yo era estéril, mi esposa era estéril, los dos éramos estériles. Un día dijimos, Señor, nos ponemos a cuenta contigo, con todo lo que te debemos. Primero nuestra obediencia, primero nuestra fe, nuestra santidad y después todo lo demás. ¿Y qué pasó?
El Señor nos dio un hijo, Isaac, Dios lo bendiga, un profeta tremendo. Después nos dio una otra hija, es una adoradora tremenda. Y después le dijimos, Señor, ya es más que suficiente. Adoramos al Señor. Así pasa. Una vez estuvimos en Puerto Rico, ¿verdad? Y nos invitaban a comer cada momento. Y hubo un momento que nos llevaron, estábamos quedándonos en la casa de una hermana, que Dios la bendiga, una casa hermosísima, porque Dios tiene morada para sus hijos, ¿verdad? Y empezaron a llevarnos comida a todos los hermanos de la iglesia y nosotros dijimos, Dios mío, ya es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor hace memoria de tus diezmos y su ofrenda, dice la palabra en Salmo 25. Así que no te preocupes, el devorador no tiene derecho legal sobre tu vida, porque mira lo que dice el verso 11. También reprenderé por ustedes al devorador, para que ya no destruya más los frutos de la tierra, de la damad, y la viña del campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones lo considerarán bienaventurado para que tengan una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que quiero orar por los que todavía no tienen la revelación del diezmo, ni las ofrendas, ni la primicia, para que les llegue a su corazón, porque si usted supiera todo lo que el Señor hace por medio de ella, usted se convertiría en ese hombre y esa mujer que siembra, que ofrenda, que da diezmo y que da primicia. Así que vamos a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada ofrendador, diezmador y dador de primicia en esta casa, fruto de la vid, Caracas. Bendecimos también a los que todavía no lo hacen, porque no les ha llegado la revelación. Te pedimos que tu revelación, que está en Malaquías 3, les llegue a su vida. Que la revelación de 2 Corintios 9, que dice que tú amas al dador alegre, llegue a su vida. Que la revelación que dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come, llegue a su vida. Y que la revelación de Gálatas 6, que dice 6:10, que dice que debemos, ¿verdad?, pues dar ofrenda y bendecir al que es instruido, al que nos instruye en la palabra, llegue a su vida también. Pero sobre todo, Señor, que entendamos la revelación de Génesis 14, capítulo 14, versículo 20, y de Marcos 12, 41 al 44, donde dice en Génesis 14 que Abraham dio los diezmos de todo, y donde dice en Marcos 12, 41 al 44 que la ofrenda de la viuda, por muy pequeña que pareció, era la ofrenda que a ti te agradaba, porque la dio de todo corazón. Así que, Señor, que podamos dar de todo corazón a ti, al único y verdadero Dios, porque tú eres el único que puedes reprender al devorador por nosotros. Te damos gracias desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte, para terminar, darle gracias a todos los que se conectaron y decirte, doy fe de cómo Dios le dio la noticia de que ha llegado su primogénito. Sí, así fue, amada profeta Maclean Colón, que está conectada. Sí, así fue. Éramos estériles, pero Dios nos hizo fructíferos. Así que si hay algo estéril en tu vida, dale a Dios lo que es de Dios y tú verás cómo Dios lo hace fructífero en el nombre de Jesús. Y puede ser que algunos digan, no, pero mi negocio está bien, mi vida está bien, pero a lo mejor no tienes paz. Y la paz es un devorador. Adoramos el nombre de Jesús. Así que dale a Dios lo que es de Dios, para que el devorador de la paz, las angustias y las ¿verdad?, las preocupaciones que son un devorador, pues se han quitado de tu vida. Te lo digo por experiencia, porque tengo autoridad para decírtelo también. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer sobre nosotros, que el Señor tenga de nosotros misericordia, alce sobre nosotros rostro y ponga nosotros paz, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda de ahora y para siempre. Y recuerda, la prueba no es para destruirte, la prueba de tu fe es para ver la gloria de Dios. Termino diciéndote esto, citando el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Dice, Jesús dijo, esta enfermedad, esta prueba, diga conmigo, esta prueba, esta enfermedad, no es para muerte, no vas a morir, dice el Señor, sino para la honra de Elohim, para la honra de Dios Padre, a fin de que por ella sea honrado el Hijo de Dios. Es decir, esta prueba no es para muerte, sino para la honra de Dios, a fin de que por esa prueba sea glorificado Jesucristo, nuestro Señor, en nuestras vidas. Les amamos en el amor de Cristo a todos los que se conectaron, a los que no pudieron conectarse y a los que nos ven en diferido también. Les amamos en el amor de Cristo y recuerda, vamos a ver la gloria de Dios, porque el Señor dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Jehová? Dios te bendiga. Te amamos en el amor de Cristo. Dios le bendiga.